Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre hombre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchas ocasiones en los evangelios en que el Señor habla en contra de los ricos y de las riquezas, y más bien ensalza a los pobres, como por ejemplo en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hoy nos pone nuevamente este contraste, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. ¿Por qué decir bienaventurados los pobres? Bienaventurado significa dichoso, feliz, afortunado. ¿Acaso la pobreza es un bien? ¿Acaso Jesús defiende la miseria y el hambre? Definitivamente no. Pero el Señor nos quiere mostrar una verdad muy importante. Para acercarse a Dios hay que tener hambre. Tenemos que descubrirnos necesitados. Si creemos que ya lo poseemos todo, si nos creemos buenos porque no le hacemos mal a nadie, Dios solamente va a ser un elemento secundario en nuestras vidas, va a ser decorativo. Hay que reconocer que estamos necesitados de Dios y de su misericordia, necesitados de su compasión y de su amor. Solamente ahí le abrimos las puertas del corazón al Señor. ¿Cuál es el problema con las riquezas entonces? ¿Cuál era el problema del rico Epulón? Este hombre, lleno de tantas cosas, se había olvidado que le hacía falta una de las riquezas más grandes de la vida: compartir su vida con los demás. Qué pobre puede ser la vida de una persona que tiene bienes si no los comparte con los otros. Tener bienes en este mundo no es malo, pero es un desafío que hay que saber llevar bien, porque no nos podemos ilusionar tanto con ellos, que nos empezamos a olvidar de los demás, y nuestro corazón se va anestesiando a las necesidades del prójimo. Ese fue el problema de Epulón. No dice el Evangelio que él haya hecho algo malo, que haya abusado de los demás o que haya conseguido sus riquezas de manera inmoral. Su gran problema fue otro, fue no hacer el bien que estaba llamado a hacer. Su corazón estaba tan anestesiado por el apego y el disfrute momentáneo de las riquezas, que no se daba cuenta del hermano que sufría y padecía hambre en la puerta de su casa. Que en esta Cuaresma el Señor nos ayude a abrir los ojos, para que vivamos la generosidad, para que seamos misericordiosos con el hermano que nos necesita. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada 20 de marzo se celebra San Martín de Braga, obispo, teólogo y escritor hispano de origen panónico, llamado el apóstol de los suevos, por su dedicación a la evangelización de este pueblo de origen germánico. Los suevos se establecieron en Galicia en el siglo VI. A San Martín de Braga también se le conoce como Martín de Dumio, Martín Dumiense o Martín de Panonia,
San Martín de Braga ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Basilio Magno, obispo. Homilía, idolatría del poseer. Dichoso el hombre que presta de corazón, que atiende al pobre. Su justicia durará para siempre. Contra la riqueza. ¿Qué responderás al soberano juez? Tú que revistes tus muros y no cubres a tu semejante que anda desnudo. Tú que luces suntuosos peinados y no tienes una mirada de compasión para el que está en la miseria. Tú que entierras tu oro y no acudes a socorrer al necesitado. Dime, ¿qué es lo que te pertenece? ¿De quién has recibido lo que arrastras por esta vida? ¿No has salido desnudo del vientre materno? ¿Y no volverás a la tierra igualmente desnudo? Los bienes de este mundo, ¿de quién los has recibido? Si respondes por casualidad o por azar, eres un impío que rechaza reconocer a su Creador y agradecerle sus beneficios. Si dices que de Dios, entonces, ¿por qué las has recibido? ¿Es que Dios es injusto al repartir con desigualdad los bienes necesarios para la vida? ¿Por qué tú nada en abundancia mientras que el otro vive en la miseria? ¿No es porque un día, gracias a tu bondad y administración desinteresada, recibas la recompensa mientras que el pobre obtendrá la corona prometida a la paciencia? Al hambriento pertenece el pan que tú retienes, al hombre desnudo el manto que tú guardas, celoso en tus arcas. Recibiste bienes y Lázaro males. Ahora él es aquí consolado, mientras tú eres atormentado. Un hombre rico vestía púrpura y lino. La púrpura y el lino eran telas lujosas que solo podían usar los ricos. Lázaro, en cambio, era un pobre tullido, y sus propias úlceras eran su vestido. Se lamentaba de las limosnas que recibía a la puerta del palacio del rico, y hubiera querido hartarse siquiera de las migajas de la mesa del rico. Su estado era tan miserable que invitaba a pensar que Dios lo tenía así como castigo por sus graves pecados. Los perros, según la Biblia, animales malos y repugnantes, venían y lamían sus llagas. Al fin, murieron Lázaro y el rico. La parábola no habla de la sepultura de Lázaro, sino que fue directamente llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los ángeles están al servicio de Dios. Esto quiere decir que es Dios quien está recompensando al pobre. La expresión el seno de Abraham designa el lugar de honor en el banquete celestial, a la derecha del padre Abraham. Esta fue su sepultura. Había un hombre rico. A consecuencia de esa vida regalada, no puede ver al prójimo en Lázaro y es incapaz de oír la voz de Dios, aun con manifestaciones extraordinarias. Volumen 4, octubre 12, 1900. Hija mía, los enemigos más potentes del hombre son el amor a los placeres, a las riquezas
y a los honores, que hacen infeliz al hombre, porque estos enemigos se introducen hasta en el corazón y lo roen continuamente, lo amargan, lo abaten tanto de hacerle perder toda la felicidad. Yo sobre el Calvario derroté a estos 3 enemigos y obtuve gracia para el hombre de que pudiera vencerlos también él, y le restituí la felicidad perdida. Pero el hombre, siempre ingrato y desagradecido, rechaza mi gracia y ama rabiosamente estos enemigos que ponen el corazón humano en una tortura continua. Volumen 12, marzo 16, 1913. Hielo. Ah, hija mía, en mi voluntad las cosas cambian naturaleza, así que el hielo en mi voluntad tiene virtud de destruir cualquier cosa que no sea digna de mi santidad, y vuelve al alma pura, nítida y santa, tal como me gusta a mí, no según le gusta a ella. Esta es la ceguera de las criaturas, y aun de aquellas que se dicen buenas, al sentirse frías, miserables, débiles, oprimidas y demás, y por cuanto más se sienten mal, tanto más se agazapan en su voluntad, y se tejen un laberinto para envolverse de más en sus males, en vez de dar un salto a mi voluntad, donde encontrarían el hielo fuego, la miseria riqueza, la debilidad fortaleza, la opresión alegría. Yo con toda intención las hago sentir así de mal, para darles en mi voluntad lo contrario de los males que tienen. Pero las criaturas, no queriéndolo entender de una vez para siempre, echan al vacío mis designios sobre ellas. ¡Qué ceguera! ¡Qué ceguera! Y un mendigo llamado Lázaro. Volumen 11, febrero 26, 1912. Ah, hija mía, ¿cuál no será mi dolor al ver en las criaturas la propiedad de mi amor que he puesto en ellas, profanado, contaminado en otro uso? Yo para custodiar este amor salido de mí y dado a las criaturas, me estoy en torno a ellas como un pobre mendigo, y conforme la criatura se mueve, late, respira, obra, habla, camina, le voy mendigando todo, y le pido, le suplico y le ruego que me dé todo a mí, diciéndole: hija, no te pido sino lo que te he dado, es por tu bien, no me robes lo que es mío, el respiro es mío, respira solo para mí, el latido, el movimiento son míos, late y muévete solo por mí, y así de todo lo demás. Pero con sumo dolor soy obligado a ver que el latido toma un camino, el respiro otro camino, y yo, el pobre mendigo, me quedo en ayunas, mientras que el amor de sí misma, de las criaturas, de las mismas pasiones, quedan saciados. ¿Puede haber injusticia mayor que esta? Hija mía, quiero desahogar contigo mi amor y mi dolor, pues solo quien me ama me puede compadecer. Volumen 20, noviembre 16, 1926. La voluntad humana vuelve esclavo al hombre y lo hace tener necesidad de todo. Se siente continuamente faltar la fuerza, la luz.
Su existencia está siempre en peligro, y lo que obtiene es por medio de oraciones y fatigosamente. Así que el hombre que vive en su voluntad es el verdadero mendigo. En cambio, quien vive de la mía no tiene necesidad de nada, tiene todo a su disposición. Mi voluntad le da el dominio de sí mismo, por lo tanto es dueño de la fuerza, de la luz, pero no de la fuerza y luz humanas, sino de las divinas. Su existencia está siempre al seguro, y siendo dueño puede tomar lo que quiera. No tiene necesidad de pedir para tener. Tan es verdad que Adán, antes de sustraerse de mi voluntad, la petición no existía. La necesidad hace nacer la petición. Si de nada tenía necesidad, no tenía ni que pedir ni que implorar. Así que él amaba, alababa, adoraba a su Creador. La petición no tenía lugar en el Edén terrestre. La petición vino, tuvo vida después del pecado como necesidad extrema del corazón del hombre. Quien pide significa que tiene necesidad, y como espera, pide para obtener. En cambio, quien vive en mi voluntad, vive en la opulencia de los bienes de su Creador como dueño, y sin necesidad y deseo tiene, viéndose entre tantos bienes, es el de querer dar a los demás su felicidad y los bienes de su gran fortuna, verdadera imagen de su Creador, que le ha dado tanto, sin ninguna restricción. Quisiera imitarlo, dando a los demás lo que posee. Oh, cómo es bello el cielo del alma que vive en mi voluntad. Es el cielo sin tempestades, sin nubes, sin lluvia, porque el agua que quita la sed, que fecunda y que le da el crecimiento y la semejanza de aquel que la ha creado, es mi voluntad. Es tanto su celo de que el alma no tome nada, sino es de ella, que hace todos los oficios. Si quiere beber, ella se hace agua, que mientras la refresca, le apaga cualquier sed, para hacer que su única sed sea su voluntad. Si siente hambre, se hace alimento, que mientras la sacia, le quita el apetito de todos los demás alimentos. Si el alma quiere ser bella, se hace pincel, dándole pinceladas de tal belleza, que mi misma voluntad queda raptada por una belleza tan inaudita, impresa por ella misma en la criatura. Debe poder decir a todo el cielo: mírenla, cómo es bella, es la flor, es el perfume, es el tinte de mi querer que la ha hecho tan bella. En suma, le da su fuerza, su luz, su santidad, todo para poder decir: es una obra toda de mi querer. Por eso, quiero que nada le falte, que me asemeje y me posea. Mira en ti misma, para ver lo que mi voluntad ha hecho, tus actos investidos por su luz, cómo han cambiado la tierra de tu alma. Todo es luz que despunta en ti y que se vuelve para herir a aquella que la ha investido. Por eso, la más grande afrenta que me hacen las criaturas es el no hacer mi voluntad. Él es consolado y tú atormentado. Esta expresión nos transmite la creencia del cambio de destino y de situaciones en la vida futura. A vida fácil y licenciosa corresponde una vida de tormentos, pero una vida sacrificada y buena es coronada por la felicidad. El rico
sufre tan atrozmente por el fuego que quisiera que Lázaro, con la punta de su dedo, mojara su lengua. Acude a Abraham como padre, y éste reconoce la filiación, pero ello no es motivo para modificar la suerte. El abismo simboliza la imposibilidad, tanto para los elegidos como para los condenados, de cambiar su destino, cual supone que el juicio definitivo de Dios es irrevocable. La intercomunicación no es posible. Volumen 9. Septiembre 2, 1910. Como todo era amor en Jesús. Él tenía necesidad de ser consolado, en cambio consuela. ¿Y en qué estado consuela? Estaba todo cubierto de llagas, traspasada la cabeza por punzantes espinas, jadeante y casi muriendo bajo la cruz. Y consuela a los demás. ¡Qué ejemplo! ¡Qué vergüenza para nosotros! Que basta una pequeña cruz para hacernos olvidar el deber de consolar a los demás. Entonces recordaba cuántas veces, encontrándome yo oprimida por los sufrimientos o por las privaciones de Jesús que me traspasaban, me laceraban de lado a lado mi interior, y encontrándome rodeada de personas, Jesús me incitaba a imitarlo en este paso de su pasión, y yo, si bien amargada hasta la médula de los huesos, me esforzaba en olvidarme de mí misma para consolar e instruir a los demás. Y ahora, encontrándome libre y exenta de tratar con personas, gracias a la obediencia, agradecí a Jesús que no me encontraba más en estas circunstancias. Ahora, siento que respiro un aire más libre para poderme ocupar solo de mí misma. Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, y sin embargo para mí era un alivio y me sentía como restaurado, especialmente en aquellos que venían para hacer el bien. En estos tiempos falta verdaderamente quien infunda el verdadero espíritu interno en las almas, porque no teniéndolo, no saben infundirlo en los demás. Y las almas aprenden a ser susceptibles, escrupulosas, ligeras, sin verdadero fondo de desapego de todo y de todos. Y esto produce virtudes estériles que hacen por florecer y mueren. Algunos creen hacer progreso en las almas porque llegan a la minuciosidad y a la escrupulosidad, pero en lugar de progreso son verdaderos obstáculos que arruinan las almas, y mi amor queda en ayunas en ellas. Entonces, habiéndote yo dado mucha luz sobre los caminos internos y habiéndote hecho comprender la verdad de las verdaderas virtudes y del verdadero amor, encontrándote tú en la verdad, yo podría por boca tuya hacer comprender a los demás la verdad del verdadero camino de las virtudes, y yo por ello me sentiría contento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.